En las sombras de la imponente mansión Blackwood, se ocultan secretos que podrían destruir el mundo tal como lo conocemos. Emma Carter, una joven gobernanta, nunca imaginó que al cruzar esas puertas, estaría adentrándose en un laberinto de oscuridad y poder. Rituales antiguos. Pactos con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Una familia dividida por la ambición y el miedo. Y en el centro de todo, un culto ancestral dispuesto a sacrificarlo todo por el control absoluto. ¿Podrá Emma desentrañar la verdad antes de que sea demasiado tarde? ¿O se convertirá en otra víctima de los guardianes del crepúsculo? Prepárate para sumergirte en un mundo donde nada es lo que parece y donde cada sombra esconde un peligro mortal. La gobernanta, secretos de la mansión Blackwood. Porque algunos secretos son mejor dejarlos en la oscuridad. El taxi se detuvo frente a una imponente reja de hierro forjado. Emma Carter, con sus 28 años y una maleta que contenía toda su vida, contempló la majestuosa mansión Blackwood que se alzaba al final de un camino serpenteante. El chofer tocó el claxon, y como por arte de magia, las rejas se abrieron con un chirrido que erizó la piel de Emma. Última oportunidad para dar marcha atrás, pensó, pero sacudió la cabeza ahuyentando la idea. Necesitaba este trabajo, y los Blackwood pagaban generosamente. El taxi avanzó por el camino bordeado de árboles centenarios cuyas ramas se entrelazaban formando un túnel sombrío. Emma sintió un escalofrío. A pesar del calor del verano mexicano, el aire alrededor de la mansión parecía varios grados más frío. Al llegar a la entrada principal, Emma pagó al taxista y se quedó sola frente a una puerta de roble macizo. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió revelando a una mujer mayor de aspecto severo. «Señorita Carter, supongo», dijo la mujer con voz seca. «Soy la señora Álvarez, el ama de llaves. Llega tarde». Emma consultó su reloj, confundida. «Disculpe, pero estoy segura de que...» «En esta casa», interrumpió la señora Álvarez, «llegar a tiempo es llegar tarde. Sígame». Tragando saliva, Emma siguió al ama de llaves por un vestíbulo de mármol. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral de la mansión. Las paredes estaban adornadas con retratos de rostros severos que parecían seguirla con la mirada. «La familia Blackwood tiene expectativas muy altas», continuó la señora Álvarez mientras caminaban. «Espero que esté a la altura». Llegaron a un estudio donde un hombre de mediana edad estaba sentado detrás de un escritorio de caoba. Levantó la vista de unos documentos y clavó en Emma una mirada penetrante. «Ah, la nueva gobernanta», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bienvenida, señorita Carter. Soy Alejandro Blackwood». Emma estrechó la mano que le ofrecía, notando su firmeza excesiva. «Es un placer, señor Blackwood. Agradezco la oportunidad». «El placer es nuestro», respondió él, aunque su tono sugería lo contrario. «Confío en que la señora Álvarez le haya explicado nuestras particularidades». Antes de que Emma pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y entró una mujer elegante, seguida por dos adolescentes. «Querido, ¿has visto mí?», la mujer se detuvo al ver a Emma. «Oh, disculpa. Tú debes ser la nueva gobernanta». «Emma Carter, señora», se presentó con una reverencia ligera. «Isabel Blackwood», respondió la mujer con un gesto vago. «Estos son mis hijos, Sofía y Thomas». Sofía, una joven de unos 16 años, apenas miró a Emma antes de volver su atención a su teléfono. Thomas, aparentemente un par de años menor, la observó con curiosidad. «Bien», dijo Alejandro, poniéndose de pie. «Señora Álvarez, por favor muestre a la señorita Carter sus aposentos y explíquele sus deberes». Mientras seguía nuevamente al ama de llaves, Emma sintió la mirada de Thomas clavada en su espalda. Subieron por una escalera majestuosa hasta el tercer piso, donde la señora Álvarez abrió una puerta que daba a una habitación modesta pero cómoda. «Sus aposentos», anunció. «El baño está al final del pasillo. Ahora, sus deberes». Mientras la señora Álvarez enumeraba una larga lista de responsabilidades, Emma notó un movimiento por el rabillo del ojo. Al girar la cabeza, le pareció ver una sombra desaparecer en una habitación al otro extremo del pasillo. «Señorita Carter»,
La voz del ama de llaves la devolvió a la realidad. ¿Ha entendido todo? Sí, señora Álvarez, respondió Emma, aunque su mente estaba en otra parte. Bien. La cena se sirve a las 8 en punto. No llegue tarde. Con eso, la señora Álvarez salió, dejando a Emma sola con sus pensamientos. Se acercó a la ventana, observando los extensos jardines de la mansión. A lo lejos, le pareció ver una figura encapuchada desaparecer entre los árboles. Emma sacudió la cabeza. Seguramente era producto de su imaginación, alimentada por el ambiente gótico de la mansión. Sin embargo, no pudo sacudirse la sensación de que algo no encajaba en la aparentemente perfecta familia Blackwood. Mientras deshacía su maleta, se prometió a sí misma estar alerta. Después de todo, los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz, y Emma tenía el presentimiento de que la mansión Blackwood guardaba más de uno. La primera semana en la mansión Blackwood transcurrió en una rutina aparentemente normal, pero Emma no podía sacudirse la sensación de que algo acechaba bajo la superficie. Los días se llenaban con lecciones para Sofía y Thomas, supervisión de las tareas domésticas y ocasionales encargos de la señora Blackwood. Sin embargo, eran las noches las que inquietaban a Emma. El tercer día, poco después de la medianoche, un ruido la despertó. Parecía provenir del piso de abajo, un murmullo rítmico, casi como un cántico. Emma se levantó, se puso una bata y se aventuró al pasillo. El sonido se desvaneció tan pronto como abrió la puerta. «Hola», susurró, pero solo el silencio le respondió. Decidida a investigar, bajó las escaleras con cuidado de no hacer ruido. Al llegar al segundo piso, notó una luz tenue que se filtraba por debajo de la puerta del estudio del señor Blackwood. Se acercó con cautela, pero antes de que pudiera escuchar algo, una mano se posó sobre su hombro. Emma ahogó un grito y se giró para encontrarse cara a cara con Thomas. «No deberías estar aquí», susurró el chico, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. «Yo, escuché un ruido», explicó Emma, tratando de calmar su corazón acelerado. Thomas la miró fijamente por un momento antes de responder, «Es mejor no hacer preguntas en esta casa. Vuelve a tu habitación, Emma». Algo en su tono, una mezcla de advertencia y súplica, hizo que Emma obedeciera. Mientras regresaba a su cuarto, no pudo evitar notar que Thomas se quedaba vigilando la puerta del estudio. Los días siguientes, Emma prestó más atención a los detalles. Notó cómo la señora Blackwood a veces se quedaba mirando al vacío, con una expresión de terror en su rostro. Observó las frecuentes reuniones de negocios del señor Blackwood, donde hombres de traje llegaban en autos con vidrios polarizados. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con su tarea de historia, Emma notó un símbolo extraño dibujado en el margen de su cuaderno. «¿Qué es eso, Sofía?», preguntó casualmente. La joven cubrió rápidamente el dibujo con su mano. «Nada. Solo un garabato». Pero Emma lo había visto claramente, un círculo con una estrella de 5 puntas y símbolos que no reconocía alrededor. Esa noche, mientras hacía su ronda habitual antes de acostarse, Emma descubrió una puerta en el sótano que siempre estaba cerrada. Intrigada, intentó abrirla, pero estaba asegurada con un candado pesado. «¿Necesita algo, señorita Carter?», la voz de la señora Álvarez la sobresaltó. Emma se giró, tratando de mantener la compostura. Solo estaba verificando que todo estuviera en orden. La mirada del ama de llaves era glacial. «Esta área está fuera de los límites del personal. Le sugiero que se mantenga en los espacios designados para usted». «Por supuesto, disculpe», respondió Emma, alejándose rápidamente. A medida que pasaban los días, Emma notaba cada vez más detalles inquietantes. Libros de ocultismo escondidos entre los volúmenes de la biblioteca. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Y siempre, esa sensación de ser observada. Una noche, mientras regresaba de darle las buenas noches a Thomas, Emma escuchó un sollozo proveniente de la habitación de la señora Blackwood. Se detuvo, dudando si debía intervenir. «Por favor, Alejandro», la voz de Isabel era apenas audible. «No quiero seguir con esto. Es peligroso».
No tenemos opción, respondió la voz grave del señor Blackwood. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Emma se alejó en silencio, su mente dando vueltas. ¿En qué se había metido esta familia? ¿Y qué papel jugaba ella en todo esto? Al día siguiente, durante el desayuno, Emma notó que el señor Blackwood tenía un corte en la palma de su mano. Cuando sus miradas se cruzaron, él escondió rápidamente la mano bajo la mesa. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Emma. Un accidente tonto en el jardín, respondió él con una sonrisa forzada. Nada de qué preocuparse. Pero Emma había visto suficiente. El corte era demasiado preciso, demasiado intencional para ser un accidente. Esa tarde, mientras supervisaba el estudio de los chicos, Emma decidió arriesgarse. Thomas, dijo en voz baja, asegurándose de que Sofía estuviera distraída con su tarea. ¿Qué está pasando realmente en esta casa? El joven la miró, el miedo y la duda luchando en sus ojos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, respondió, si realmente quieres saberlo, encuéntrame en el invernadero a medianoche. Pero te advierto, Emma, una vez que sepas la verdad, no habrá vuelta atrás. Emma asintió, sintiendo que estaba al borde de un precipicio. Esa noche, mientras se preparaba para su encuentro clandestino, no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de sumergirse en aguas mucho más profundas y oscuras de lo que jamás había imaginado. El reloj de la mansión dio las 12 campanadas mientras Emma se deslizaba silenciosamente por el jardín hacia el invernadero. La luna llena bañaba el paisaje con una luz espectral, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Al llegar al invernadero, Emma dudó por un momento antes de abrir la puerta. El interior estaba sumido en la penumbra, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través del cristal. Thomas, susurró, avanzando entre las plantas exóticas. Aquí, respondió una voz desde el fondo. Emma se acercó para encontrar a Thomas sentado en un banco de piedra, su rostro parcialmente oculto por las sombras. El joven parecía nervioso, sus ojos constantemente mirando alrededor como si temiera ser descubierto. Me alegro de que hayas venido, dijo Thomas en voz baja. Pero antes de contarte nada, necesito saber si puedo confiar en ti. Emma se sentó a su lado, notando lo joven y vulnerable que parecía en ese momento. Puedes confiar en mí, Thomas. Estoy aquí para ayudar. El chico la miró fijamente por unos segundos antes de asentir. Está bien. Pero te advierto, lo que estoy a punto de contarte cambiará todo lo que crees saber sobre mi familia y esta casa. Thomas tomó una respiración profunda antes de continuar. Mi familia, no es lo que parece. Somos parte de algo llamado, los Guardianes del Crepúsculo. Es un culto antiguo, Emma, uno que ha existido en secreto durante siglos. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un culto? ¿Qué tipo de culto? Uno que cree en el poder de manipular la realidad a través de rituales oscuros, respondió Thomas, su voz apenas un susurro. Han estado influyendo en la política y la economía del país durante generaciones. Mi padre, él es uno de los líderes. Emma recordó las reuniones secretas, los libros ocultos, el símbolo en el cuaderno de Sofía. Todo empezaba a cobrar un terrible sentido. ¿Y tú?, preguntó. ¿También eres parte de esto? Thomas negó con la cabeza vehementemente. No quiero tener nada que ver con ello. He visto cosas. Cosas que no puedo explicar, que no deberían ser posibles. Pero mi padre insiste en que es mi destino unirme a ellos cuando cumpla 16 años. ¿Qué hay de tu madre y Sofía? Mi madre, ella está atrapada. Creo que quiere dejarlo, pero tiene miedo. ¿Y Sofía? Thomas hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Ella está fascinada con todo esto. Cree que es su boleto al poder y la influencia. Emma procesaba toda esta información, su mente dando vueltas. ¿Por qué me cuentas todo esto, Thomas? El joven la miró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. Porque necesito tu ayuda, Emma. No puedo enfrentar esto solo. Hay un ritual importante que se acerca, uno que podría tener consecuencias catastróficas si se lleva a cabo.
Necesitamos detenerlos. Thomas, esto es, demasiado. ¿Tienes pruebas de todo esto? En respuesta, Thomas sacó un pequeño libro de cuero de su bolsillo. Este es el diario de mi abuelo. Detalla muchos de los rituales y la historia del culto. Pero ten cuidado, Emma. Si alguien descubre que lo tienes. Emma tomó el libro con manos temblorosas, sintiendo el peso de su responsabilidad. ¿Qué quieres que haga? Por ahora, observa y aprende. Necesitamos saber más antes de actuar. Pero ten cuidado, hay ojos y oídos en todas partes en esta casa. Justo entonces, un ruido en el exterior del invernadero lo sobresaltó. Thomas se puso de pie de un salto. Alguien viene. Debes irte, rápido. Nos comunicaremos a través de notas escondidas en los libros de la biblioteca. UAC, Cumbres Borrascosas, como punto de encuentro. Emma asintió, escondiendo rápidamente el diario entre sus ropas. Mientras se apresuraba hacia la salida trasera del invernadero, Thomas la detuvo por un momento. Ama, dijo, su voz cargada de emoción. Gracias por creerme. No sabes lo que significa no estar solo en esto. Ella le dio un apretón rápido en el hombro antes de desaparecer en la noche. De vuelta en su habitación, Emma se sentó en la cama, el diario pesando como plomo en sus manos. Parte de ella quería abrirlo, sumergirse en sus secretos oscuros. Otra parte temía lo que podría descubrir. Finalmente, con manos temblorosas, abrió el libro. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, diagramas complejos y texto en un idioma que no reconocía. Pero entre las páginas, encontró notas en español, detallando rituales que helaron su sangre. Mientras leía, Emma se dio cuenta de que se había adentrado en un mundo del que no habría vuelta atrás. Los Blackwood ya no eran simplemente sus empleadores, se habían convertido en una amenaza que debía ser detenida. Con determinación, cerró el diario y lo escondió en un compartimento secreto de su maleta. Mañana comenzaría su propia investigación, buscando pistas y evidencias. Pero por ahora, necesitaba descansar y prepararse para los desafíos que vendrían. Mientras se acostaba, Emma no pudo evitar pensar en Thomas. El joven llevaba una carga inmensa sobre sus hombros y ahora ella compartía ese peso. Juntos, quizás, podrían desentrañar los oscuros secretos de la mansión Blackwood y poner fin a las maquinaciones de los guardianes del crepúsculo. Con estos pensamientos turbando su mente, Emma finalmente cayó en un sueño intranquilo, plagado de sombras y susurros en la oscuridad. Los días siguientes a su encuentro con Thomas fueron una mezcla de tensión y descubrimientos para Emma. Cada rincón de la mansión parecía esconder un secreto, y cada interacción con los Blackwood estaba cargada de dobles sentidos. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca siguiendo órdenes de la señora Álvarez, Emma aprovechó para examinar más de cerca los libros que Thomas había mencionado. Entre los volúmenes de Cumbres Borrascosas, encontró una nota doblada cuidadosamente: esta noche. Medianoche. Sótano. Prepárate para ver. El corazón de Emma dio un vuelco. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad que acechaba en las entrañas de la mansión? No tuvo mucho tiempo para reflexionar, pues la voz de Sofía la sobresaltó. ¿Qué haces?, preguntó la joven, sus ojos entrecerrados con sospecha. Emma se recompuso rápidamente. Solo organizando, señorita Sofía. Su padre mencionó que algunos libros estaban fuera de lugar. Sofía la observó por un momento más antes de encogerse de hombros. Como sea. ¿Has visto mi cuaderno de matemáticas? Creo que lo dejé por aquí. Mientras ayudaba a Sofía a buscar, Emma notó un collar que la joven llevaba, un pequeño pendiente con el mismo símbolo que había visto en su cuaderno. Sofía, al darse cuenta de su mirada, lo ocultó rápidamente bajo su blusa. Es solo una baratija, murmuró, pero sus ojos decían otra cosa. Esa noche, Emma esperó con el corazón en la garganta a que el reloj marcara la medianoche. Se deslizó fuera de su habitación, evitando cuidadosamente los tablones que crujían. Al llegar al sótano, encontró a Thomas esperándola en las sombras. «Sígueme», susurró, guiándola hacia la puerta cerrada que Emma había notado días atrás.
Thomas sacó una llave de su bolsillo y, con manos temblorosas, abrió el candado. Recuerda, dijo, mirándola intensamente, pase lo que pase, no hagas ningún ruido. Asintiendo, Emma lo siguió al interior. El olor a humedad y algo más, algo metálico y desagradable, la golpeó de inmediato. Thomas encendió una pequeña linterna, revelando una escalera que descendía aún más profundo. Bajaron en silencio, el aire volviéndose más denso y frío con cada paso. Finalmente, llegaron a una puerta de madera pesada. Thomas la empujó suavemente, revelando una escena que Emma jamás olvidaría. La habitación era amplia y circular, iluminada por docenas de velas negras. En el centro, un altar de piedra estaba manchado con lo que parecía ser sangre seca. Alrededor, figuras encapuchadas formaban un círculo, sus voces unidas en un cántico bajo y rítmico. Emma reconoció la voz del señor Blackwood liderando el ritual. A su lado, una figura más pequeña que Emma sospechaba era Sofía, sostenía un libro antiguo. La señora Blackwood estaba allí también, su rostro una máscara de resignación y miedo. «Oh, antiguos guardianes del crepúsculo», entonaba Alejandro, «acepten nuestra ofrenda y bendigan nuestros planes. Que el poder fluya a través de nosotros y nos permita moldear el destino de esta nación». Emma observó horrorizada cómo Alejandro tomaba un cuchillo ceremonial y hacía un corte en su palma, dejando que la sangre goteara sobre el altar. Cada miembro del círculo repitió el acto, incluyendo Sofía, quien parecía casi extasiada por el ritual. Thomas tiró suavemente de la manga de Emma, indicando que era hora de irse. Pero en ese momento, la señora Blackwood levantó la vista, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Emma. Una chispa de reconocimiento, seguida de terror, cruzó su rostro. Emma y Thomas se apresuraron a subir las escaleras, cerrando cuidadosamente la puerta tras ellos. Una vez de vuelta en el pasillo del sótano, Emma se apoyó contra la pared, su mente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. «Ahora lo sabes», dijo Thomas, su voz apenas un susurro. «Esto es lo que son los guardianes del crepúsculo. Thomas, esto es monstruoso. Tenemos que hacer algo, tenemos que decirle a alguien». El joven negó con la cabeza. «¿A quién? Tienen conexiones en todas partes. Policía, política, negocios. Nadie nos creería, y si lo hicieran, estaríamos en peligro mortal». Antes de que Emma pudiera responder, escucharon pasos acercándose. Sin tiempo para escapar, se ocultaron detrás de unas viejas cajas, conteniendo la respiración. La puerta del sótano se abrió, y la voz de Alejandro Blackwood llenó el espacio. «Estoy seguro de que escuché algo». «Isabel, ¿estás segura de que no viste nada?» «Querido, estás siendo paranoico», respondió la voz temblorosa de la señora Blackwood. «Probablemente solo fueron las ratas. Este lugar está infestado de ellas». Hubo una pausa tensa antes de que Alejandro respondiera, «Tal vez tengas razón. Pero aumentaremos la seguridad. No podemos arriesgarnos a que alguien descubra nuestros secretos, no cuando estamos tan cerca de nuestro objetivo final». Los pasos se alejaron, y Emma y Thomas finalmente pudieron respirar. Se miraron, el miedo y la determinación reflejados en sus ojos. «¿Cuál es ese objetivo final del que habla tu padre?», preguntó Emma. Thomas sacudió la cabeza. «No estoy seguro, pero sé que tiene que ver con las próximas elecciones. Creen que pueden manipular el resultado a través de algún tipo de ritual masivo». Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tenemos que detenerlos». «Lo sé», respondió Thomas. «Pero necesitamos más información, y sobre todo, necesitamos ayuda. No podemos hacer esto solos». Mientras se despedían en el pasillo del tercer piso, Emma notó lo pálido y agotado que se veía Thomas. Llevaba esta carga desde hace tanto tiempo, y ahora ella compartía ese peso. «Thomas», susurró antes de que él se fuera, «gracias por confiar en mí. Te prometo que encontraremos una manera de poner fin a esto». El joven asintió, una pequeña sonrisa de gratitud en sus labios. «Buenas noches, Emma. Y ten cuidado». De vuelta en su habitación, Emma no pudo dormir. Las imágenes del ritual se repetían en su mente,
mezclándose con las palabras del diario que había leído. Se dio cuenta de que estaba en el centro de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse por su ventana, Emma tomó una decisión. No importaba el costo, no importaba el peligro, iba a desenmascarar a los guardianes del crepúsculo y detener sus planes. Por Thomas, por la señora Blackwood y por todos los que pudieran verse afectados por las maquinaciones oscuras de este culto. Con esa resolución en mente, Emma finalmente se quedó dormida, sin saber que los eventos de esa noche habían puesto en marcha una cadena de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. Los días siguientes al descubrimiento del ritual se convirtieron en un peligroso juego de gato y ratón para Emma. Cada movimiento, cada conversación, estaba cargada de un nuevo significado. La mansión, que antes le parecía simplemente misteriosa, ahora se sentía como una trampa mortal. Emma comenzó a buscar pistas meticulosamente, aprovechando cada momento a solas para hurgar en cajones, revisar documentos y observar las interacciones de la familia Blackwood. El diario del abuelo de Thomas se convirtió en su guía, ayudándola a interpretar los símbolos y códigos que encontraba dispersos por la casa. Una mañana, mientras limpiaba el estudio del señor Blackwood, Emma notó un cajón del escritorio ligeramente entreabierto. Echando un vistazo rápido al pasillo para asegurarse de que estaba sola, lo abrió completamente. Dentro encontró una carpeta etiquetada, Proyecto Amanecer. Con el corazón acelerado, Emma hojeó rápidamente los documentos. Eran planes detallados para un evento masivo que coincidía con las próximas elecciones presidenciales. Nombres de políticos, empresarios e incluso figuras religiosas estaban anotados junto a sumas astronómicas de dinero. ¿Qué crees que estás haciendo?, la voz helada de la señora Álvarez la sobresaltó. Emma cerró el cajón de golpe, girándose con la mejor expresión de inocencia que pudo componer. Lo siento, señora Álvarez. Estaba buscando más productos de limpieza. El señor Blackwood mencionó una mancha difícil en su escritorio. Los ojos del ama de llaves se entrecerraron con sospecha. Los productos de limpieza están en el armario del pasillo, como bien sabes. Te sugiero que te mantengas alejada de las pertenencias personales del señor Blackwood. Por supuesto, no volverá a suceder, respondió Emma, saliendo apresuradamente del estudio. Esa noche, Emma se reunió en secreto con Thomas en el invernadero. Le contó sobre los documentos que había encontrado. Proyecto Amanecer, murmuró Thomas, su rostro pálido a la luz de la luna. Lo he escuchado mencionar. Creo que es el nombre clave para el ritual final. Thomas, esto es grande. Están planeando algo que afectará a todo el país. Tenemos que encontrar una manera de detenerlos. El joven asintió, pero su expresión era de preocupación. Emma, ten cuidado. Creo que mi padre sospecha algo. Lo he visto observándote. Antes de que Emma pudiera responder, un ruido los alertó. Se ocultaron detrás de unas plantas justo cuando Sofía entró al invernadero, hablando por teléfono. Sí, todo está listo para la ceremonia de iniciación, decía en voz baja. No, ella no sospecha nada. Para cuando se dé cuenta, será demasiado tarde. Emma y Thomas intercambiaron miradas de alarma. ¿De quién estaba hablando Sofía? Los días siguientes, Emma redobló sus esfuerzos de investigación. Descubrió un compartimento secreto en la biblioteca que contenía antiguos grimorios. En uno de ellos, encontró detalles sobre un ritual llamado la cosecha de almas, que prometía otorgar un poder inimaginable a costa de sacrificios humanos. Mientras copiaba frenéticamente la información en su cuaderno, Emma escuchó pasos acercándose. Rápidamente guardó el grimorio y fingió estar ordenando los libros. Alejandro Blackwood entró, su mirada penetrante fija en Emma. Señorita Carter, ¿no es un poco tarde para estar limpiando la biblioteca? Solo quería terminar antes de retirarme, señor, respondió Emma, luchando por mantener la calma. Alejandro se acercó, invadiendo su espacio personal. Sabes, Emma, siempre he valorado la lealtad por encima de todo. Espero que recuerdes eso. El mensaje estaba claro, la estaban vigilando. Esa noche, incapaz de dormir,
Emma decidió explorar el ala oeste de la mansión, un área que siempre estaba cerrada. Usando las técnicas que había aprendido de un viejo libro sobre cerrajería, logró abrir la puerta principal. El interior era un laberinto de habitaciones polvorientas y pasillos oscuros. En una de las habitaciones, Emma descubrió un altar similar al del sótano, pero más elaborado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y nombres, algunos tachados con lo que parecía ser sangre seca. Un ruido la alertó. Alguien se acercaba. Emma se ocultó detrás de un pesado cortinaje, conteniendo la respiración. La señora Blackwood entró, seguida de cerca por Sofía. «Mamá, tienes que entender. Esto es más grande que nosotros», decía Sofía. «No puedo seguir con esto, hija». «El precio es demasiado alto», respondió Isabel, su voz quebrada. «Ya es tarde para echarse atrás. O estás con nosotros, o contra nosotros». El tono amenazante de Sofía hizo que Emma se estremeciera. ¿Cómo podía una joven estar tan corrompida por el poder? Cuando finalmente se fueron, Emma salió de su escondite, su mente dando vueltas con toda la nueva información. Tenía que contarle a Thomas, tenían que hacer algo pronto. Al día siguiente, mientras servía el té, Emma notó que la señora Blackwood la miraba de manera diferente, como si quisiera decirle algo. Pero antes de que pudiera acercarse, Alejandro intervino. «Emma, necesito que prepares la casa para una reunión importante esta noche. Asegúrate de que todo esté perfecto». El tono de Alejandro no dejaba lugar a dudas, esta no era una simple reunión social. Mientras Emma se apresuraba a cumplir con sus tareas, su mente trabajaba a toda velocidad. Esta noche podría ser su oportunidad de descubrir más sobre los planes de los guardianes del crepúsculo. Pero también podría ser la noche en que la descubrieran. Con el corazón acelerado, Emma se dio cuenta de que estaba caminando por el filo de una navaja. Un paso en falso y todo por lo que había trabajado, incluso su vida, podrían perderse. Pero no podía echarse atrás ahora. Demasiado estaba en juego. Mientras el sol se ponía sobre la mansión Blackwood, Emma se preparó para lo que prometía ser la noche más peligrosa de su vida. La noche de la reunión llegó, trayendo consigo una tensión palpable que parecía envolver la mansión Blackwood como una niebla espesa. Emma se movía de un lado a otro, ajustando flores, puliendo copas y asegurándose de que todo estuviera impecable. Sus ojos, sin embargo, estaban atentos a cada detalle, cada conversación susurrada. Los invitados comenzaron a llegar al anochecer. Emma los observaba desde las sombras, reconociendo rostros que había visto en las noticias, políticos influyentes, empresarios poderosos e incluso un par de jueces de la Suprema Corte. Todos llegaban con expresiones sombrías, como si supieran que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría el curso de la historia. Alejandro Blackwood los recibía en el vestíbulo, su sonrisa no llegaba a sus ojos fríos. «Bienvenidos, hermanos y hermanas. Esta noche, daremos un paso más hacia nuestro glorioso destino». Emma se las arregló para colocarse estratégicamente cerca de la entrada del estudio, donde la reunión principal tendría lugar. Mientras servía bebidas, aguzaba el oído para captar fragmentos de conversación. «¿Está todo listo para la fase final?», preguntó un hombre de traje gris, su voz apenas un susurro. «Casi», respondió Alejandro. «Solo necesitamos un último sacrificio para sellar el pacto». El corazón de Emma dio un vuelco. ¿Sacrificio? La palabra resonó en su mente, recordándole los terribles detalles que había leído en el grimorio sobre la cosecha de almas. En un momento de descuido, Emma logró deslizarse dentro del estudio vacío. Rápidamente, sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de los documentos esparcidos sobre el escritorio. Planos de la ciudad, listas de nombres, y un mapa con ubicaciones marcadas para lo que parecían ser rituales simultáneos. De repente, la puerta se abrió. Emma apenas tuvo tiempo de esconder su teléfono antes de que Sofía entrara, seguida de cerca por un joven que Emma no reconoció. «Te lo digo, Diego, una vez que completemos el ritual, tendremos el poder para moldear este país a nuestra voluntad», decía Sofía, su voz cargada de ambición. Diego, sin embargo, parecía dudoso. «Pero Sofía, ¿y si algo sale mal? Hemos ido demasiado lejos.
Sofía se giró hacia él, sus ojos brillando con una intensidad casi febril. No hay vuelta atrás ahora. O estás con nosotros, o contra nosotros. Y créeme, no quieres estar en el lado equivocado cuando ascendamos al poder. Emma contuvo la respiración, oculta detrás de una cortina. La conversación confirmaba sus peores temores, el culto estaba planeando algo catastrófico, y parecía que no todos estaban completamente convencidos. Cuando Sofía y Diego finalmente salieron, Emma aprovechó para escabullirse. Necesitaba encontrar a Thomas urgentemente. Lo encontró en la cocina, ayudando a preparar más aperitivos. Con un gesto discreto, le indicó que la siguiera al pequeño almacén. Thomas, la situación es peor de lo que pensábamos, susurró Emma, mostrándole rápidamente las fotos que había tomado. Están planeando algún tipo de ritual masivo, algo que involucra sacrificios. Y hay personas importantes involucradas, gente en el gobierno. Thomas palideció visiblemente. Dios mío, Emma. Esto es demasiado grande. ¿Qué podemos hacer? Antes de que Emma pudiera responder, la puerta del almacén se abrió de golpe. La señora Álvarez estaba allí, su mirada fría fija en ambos. El señor Blackwood los busca a los dos. Ahora. Con el corazón en la garganta, Emma y Thomas siguieron al ama de llaves hasta el estudio. Allí, Alejandro los esperaba, rodeado por algunos de los invitados más prominentes. Ah, Thomas, Emma, qué bueno que se unan a nosotros, dijo Alejandro, su tono engañosamente amable. Estábamos discutiendo el futuro de nuestra organización, y creo que es hora de que ambos jueguen un papel más activo. Emma sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Los habían descubierto? ¿O esto era parte de algún plan más siniestro? Padre, comenzó Thomas, pero Alejandro lo interrumpió con un gesto. No más excusas, hijo. Es hora de que tomes tu lugar en la hermandad. Y en cuanto a ti, Emma, dijo, girándose hacia ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, has demostrado ser más capaz de lo que esperábamos. Creo que es hora de que conozcas la verdadera naturaleza de tu empleo aquí. Uno de los invitados, un hombre de aspecto distinguido que Emma reconoció como un senador, se acercó. ¿Estás seguro de esto, Alejandro? ¿Podemos confiar en ellos? Oh, sí, respondió Alejandro, su mirada nunca dejando a Emma y Thomas. Después de esta noche, estarán completamente comprometidos con nuestra causa. De una forma u otra. Emma intercambió una mirada rápida con Thomas. Ambos sabían que estaban caminando por una cuerda floja, y un paso en falso podría significar su fin. Bien, continuó Alejandro, es hora de que conozcan la verdadera extensión de nuestro poder y nuestros planes. Síganme. Mientras seguían a Alejandro y al grupo fuera del estudio, Emma no pudo evitar sentir que estaban siendo conducidos hacia algo terrible. La red de los guardianes del crepúsculo era más vasta y peligrosa de lo que jamás habían imaginado, y ahora estaban a punto de sumergirse en lo más profundo de sus oscuros secretos. Con cada paso, Emma se preguntaba si lograrían salir de esta situación con vida y, más importante aún, si podrían detener los siniestros planes del culto antes de que fuera demasiado tarde. El grupo descendió por las escaleras hacia el sótano, la atmósfera volviéndose más opresiva con cada paso. Emma sentía el corazón latiendo en sus oídos, consciente de que estaban a punto de enfrentarse a algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Al llegar a la cámara ritual, Emma tuvo que contener un jadeo. El lugar estaba transformado, docenas de velas negras iluminaban el espacio, proyectando sombras danzantes en las paredes cubiertas de símbolos arcanos. En el centro, el altar de piedra ahora estaba rodeado por un círculo de sal y lo que parecían ser huesos pequeños. Alejandro se colocó frente al altar, su figura imponente recortada contra la luz parpadeante. Thomas, Emma, bienvenidos al corazón de los guardianes del crepúsculo. Esta noche, serán testigos de nuestro poder y, si demuestran ser dignos, se unirán a nuestras filas. Emma buscó la mirada de Thomas, encontrando en sus ojos el mismo terror que ella sentía. Sabía que tenían que actuar, pero ¿cómo? Estaban rodeados, superados en número y, por lo que sabían, en poder. Padre, comenzó Thomas, su voz temblando ligeramente,
no creo que esto sea. Silencio, interrumpió Alejandro, su voz cortante como el acero. Ya no hay lugar para dudas. Esta noche, completaremos el ritual que nos dará control sobre el destino de esta nación. Mientras hablaba, otros miembros del culto comenzaron a tomar posiciones alrededor del círculo. Emma reconoció a Sofía entre ellos, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y excitación. El ritual requiere un sacrificio, continuó Alejandro, su mirada fija en Emma y Thomas. Un alma pura, no corrompida por nuestros ritos. Y creo que tenemos dos candidatos perfectos. El pánico se apoderó de Emma. Este era el momento que habían temido, el punto sin retorno. Sin pensarlo dos veces, agarró la mano de Thomas y gritó, ahora. En un movimiento que habían practicado en secreto, Thomas sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo y lo arrojó al suelo. Una nube de humo denso llenó la cámara, provocando gritos y confusión. Aprovechando el caos, Emma y Thomas corrieron hacia la salida. Pero Alejandro, moviéndose con una velocidad sobrenatural, bloqueó su camino. Sus ojos, antes de un marrón común, ahora brillaban con un fulgor rojizo antinatural. ¿Creen que pueden escapar tan fácilmente?, rugió, su voz resonando con un poder que hizo temblar las paredes. Emma, actuando por puro instinto, agarró una de las velas y la arrojó hacia las cortinas cercanas. El fuego se extendió rápidamente, añadiendo más caos a la escena. «Deténganlos», gritó Alejandro, mientras luchaba contra las llamas que comenzaban a rodearlos. Thomas aprovechó la distracción para empujar a su padre, abriendo un camino hacia la salida. «Vamos, Emma». Corrieron por los pasillos del sótano, el sonido de pasos persiguiéndolos resonando en sus oídos. Al llegar a las escaleras, se encontraron con la señora Blackwood, quien los miraba con una mezcla de miedo y determinación. «Rápido, por aquí», dijo, guiándolos hacia un pasaje oculto detrás de una estantería. «Mamá», exclamó Thomas, sorprendido. «No hay tiempo para explicaciones», respondió Isabel, cerrando el pasaje tras ellos. «Tienen que salir de aquí. Esto va más allá de nuestra familia, más allá de todo lo que creen saber». Mientras avanzaban por el estrecho túnel, Emma no pudo evitar preguntar, «Señora Blackwood, ¿usted sabía?» «Sabía lo suficiente para temer por nuestras vidas», respondió Isabel, su voz cargada de remordimiento. «Pero fui una cobarde, debí haber actuado antes». El túnel desembocó en los jardines traseros de la mansión. A lo lejos, podían ver las luces de la ciudad. «Tienen que irse ahora», urgió Isabel. «Tomen esto», añadió, entregándoles una pequeña bolsa. «Hay dinero y documentos que prueban algunas de las actividades del culto. Encuentren ayuda, detengan esto antes de que sea tarde». «Ven con nosotros», suplicó Thomas, pero su madre negó con la cabeza. «No puedo. Alguien tiene que quedarse y tratar de ralentizarlos. Además, su voz se quebró, no puedo abandonar a Sofía». El sonido de voces acercándose los alertó. No había más tiempo. «Los amo a ambos», dijo Isabel, abrazando a Thomas y, para sorpresa de Emma, a ella también. «Ahora corran, y no miren atrás». Con lágrimas en los ojos, Thomas y Emma se adentraron en la noche. Corrieron por lo que pareció una eternidad, el sonido de sus perseguidores siempre presente en la distancia. Finalmente, exhaustos y jadeantes, llegaron a las afueras de la ciudad. Emma miró a Thomas, viendo en sus ojos el mismo miedo y determinación que sentía. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Thomas apretó la bolsa que su madre les había dado. «Encontramos ayuda. Detenemos esto. No podemos dejar que ganen». Emma asintió, consciente de que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Ya no eran una simple gobernanta y el hijo rebelde de una familia rica. Ahora eran fugitivos, poseedores de secretos que podrían cambiar el destino de una nación. Mientras caminaban hacia las luces de la ciudad, Emma no pudo evitar mirar atrás una última vez. A lo lejos, una columna de humo se elevaba desde la mansión Blackwood. Sea lo que sea que hubiera pasado después de su escape, una cosa era clara, no había vuelta atrás. «Thomas», dijo Emma, su voz encontrando una nueva resolución, «pase lo que pase,
estamos juntos en esto. Vamos a exponer a los guardianes del crepúsculo y a detener sus planes. Thomas tomó su mano, apretándola con fuerza. Juntos, afirmó. Y así, dos figuras solitarias se adentraron en la noche, llevando consigo el peso de un secreto oscuro y la esperanza de un futuro mejor. La batalla contra los guardianes del crepúsculo apenas comenzaba, y el destino de muchos dependía de su éxito. El amanecer encontró a Emma y Thomas exhaustos, hambrientos y completamente perdidos en las calles de la ciudad. Habían pasado la noche moviéndose constantemente, temerosos de que los seguidores de los guardianes del crepúsculo pudieran estar tras sus pasos. «Necesitamos un plan», dijo Emma, mientras se refugiaban en un pequeño café. «No podemos seguir corriendo para siempre». Thomas asintió, sus ojos oscuros por la falta de sueño. «Tienes razón. Pero, ¿a quién podemos acudir? La policía está infiltrada, los políticos están comprados». En ese momento, una figura se sentó en la mesa contigua, causando que ambos se tensaran instintivamente. El hombre, de mediana edad y con un aspecto desaliñado, les dirigió una mirada penetrante. «Los guardianes tienen ojos en todas partes», dijo en voz baja, causando que Emma y Thomas se congelaran. «Pero no están solos en esta lucha». «¿Quién es usted?», preguntó Emma, su mano buscando instintivamente la de Thomas bajo la mesa. El hombre sonrió levemente. «Mi nombre es Javier Morales. Fui parte de los guardianes hace mucho tiempo, hasta que vi la verdadera extensión de su maldad». Thomas lo miró con desconfianza. «¿Cómo sabemos que podemos confiar en usted?». Javier sacó de su bolsillo un medallón idéntico al que Emma había visto en el cuello de Sofía. «Porque, al igual que ustedes, estoy tratando de detenerlos». Durante las siguientes horas, Javier les contó su historia. Había sido un miembro de alto rango de los guardianes, hasta que descubrió que planeaban usar magia oscura para manipular las elecciones y tomar control total del país. Horrorizado, intentó exponer el culto, pero fue descubierto. Apenas logró escapar con vida y desde entonces había estado trabajando en las sombras para desmantelar la organización. «He estado siguiendo sus movimientos desde hace tiempo», explicó Javier. «Cuando vi el fuego en la mansión Blackwood anoche, supe que algo había cambiado. Logré interceptar algunas comunicaciones y me enteré de su escape». Emma y Thomas intercambiaron miradas. La idea de que alguien los había estado observando era inquietante, pero también sentían un alivio inesperado al no estar solos en esta lucha. «¿Qué propone que hagamos?», preguntó Emma. Javier se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. «Tengo contactos, personas que también quieren ver caer a los guardianes. Periodistas, ex agentes de inteligencia, incluso algunos políticos honestos. Juntos, podemos exponer la verdad». Thomas frunció el ceño. «Pero, ¿cómo?». «Mi padre. Los guardianes tienen demasiado poder». «Tienen poder», asintió Javier, «pero también tienen una debilidad. Su magia, sus rituales, dependen del secreto. Si logramos exponer sus actividades al público, gran parte de su poder se desvanecerá». Emma sacó la bolsa que les había dado Isabel. «Tenemos esto. Son documentos, pruebas de algunas de sus actividades». Los ojos de Javier brillaron con interés. «Eso es un buen comienzo. Pero necesitaremos más. Necesitaremos infiltrarnos en su próxima gran reunión». «El proyecto Amanecer», murmuró Thomas. «Es su plan para las elecciones». Javier asintió gravemente. «Exacto. Si logramos exponer ese ritual, podríamos desmantelar toda la organización de un solo golpe». Mientras discutían los detalles del plan, Emma no pudo evitar sentir una mezcla de esperanza y temor. Estaban a punto de enfrentarse a una de las organizaciones más poderosas y secretas del país, con solo un puñado de aliados y la verdad de su lado. «Hay algo más que deben saber», dijo Javier, su expresión volviéndose sombría. «Los guardianes no son solo una organización política o de negocios. Han hecho pactos con entidades que no son de este mundo. El poder que buscan liberar podría tener consecuencias catastróficas». Un escalofrío recorrió la espalda de Emma.
Recordó los extraños símbolos, los rituales, los ojos brillantes de Alejandro durante su escape. De repente, la magnitud de lo que enfrentaban se hizo aún más clara y aterradora. ¿Estamos realmente preparados para esto?, preguntó, mirando a Thomas y luego a Javier. Thomas tomó su mano, apretándola suavemente. No tenemos opción. Si no los detenemos nosotros, ¿quién lo hará? Javier los miró a ambos con una mezcla de admiración y preocupación. No será fácil, y el peligro es real. Pero con su conocimiento interno y mis contactos, tenemos una oportunidad. Emma respiró profundo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. De acuerdo. ¿Por dónde empezamos? Javier sonrió, un destello de determinación en sus ojos. Primero, necesitamos ponerlos a salvo. Luego, comenzaremos a armar nuestro equipo. La batalla contra los guardianes del crepúsculo está a punto de entrar en su fase final, y nosotros seremos la luz que disipe sus sombras. Mientras salían del café, Emma no pudo evitar mirar por encima de su hombro, consciente de que cada paso los acercaba más a un confrontamiento que determinaría el destino de muchos. Pero por primera vez desde que descubrió la verdad sobre los Blackwood, sintió que tenían una oportunidad real de ganar. La semana previa al ritual transcurrió en un frenesí de preparativos. Emma, Thomas y Javier trabajaban incansablemente, perfeccionando cada detalle de su plan y preparándose para todas las contingencias posibles. Emma pasaba horas estudiando los planos del teatro abandonado, memorizando cada pasillo y cada salida. Sus noches estaban plagadas de pesadillas en las que se perdía en un laberinto infinito mientras los cantos de los guardianes del crepúsculo resonaban a su alrededor. Thomas, por su parte, se sumergió en los libros de ocultismo que habían logrado sacar de la mansión Blackwood. Buscaba desesperadamente alguna forma de contrarrestar los hechizos que su padre y los demás miembros del culto pudieran utilizar. «Miren esto», dijo una tarde, señalando un pasaje en un antiguo grimorio. Habla de cómo romper círculos de protección. Podría sernos útil. Javier asintió, impresionado. Bien hecho, Thomas. Cada pequeña ventaja que podamos obtener será crucial. Mientras tanto, Javier iba y venía, reuniéndose con sus contactos y asegurando los recursos que necesitarían. Una noche regresó con una caja llena de equipos, comunicadores, dispositivos de visión nocturna y, para sorpresa de Emma y Thomas, un par de armas. Espero que no tengamos que usarlas, dijo Javier gravemente, pero es mejor estar preparados para todo. Emma tomó uno de los comunicadores, probándolo. ¿Estás seguro de que funcionarán dentro del teatro? Si hay magia involucrada. Están protegidos, aseguró Javier. Un amigo mío, un tecnomante, los modificó específicamente para este tipo de situaciones. A medida que se acercaba el día del ritual, la tensión en el pequeño apartamento era palpable. Emma notó que Thomas se volvía más taciturno, pasando largos ratos mirando por la ventana. Una noche, lo encontró sentado en el balcón, con la mirada perdida en el horizonte. Se sentó a su lado en silencio, ofreciendo su compañía. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente. Thomas suspiró profundamente. En mi familia. En cómo llegamos a este punto. ¿Sabes? Hubo un tiempo en que admiraba a mi padre. Pensaba que era un hombre de negocios brillante, un líder nato. Nunca imaginé. Emma puso una mano sobre la suya. No es tu culpa, Thomas. Fuiste tan víctima de esto como cualquiera. Pero debí haberlo visto antes, respondió él, la culpa evidente en su voz. Tal vez si hubiera dicho algo, si hubiera actuado antes. No puedes torturarte con, y sí, interrumpió Emma suavemente. Lo importante es lo que hacemos ahora. Y estás aquí, luchando por lo correcto. Thomas la miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Gracias, Emma. No sé qué haría sin ti en todo esto. El día antes del ritual, Javier los reunió para un último repaso del plan. Extendió un mapa detallado del teatro sobre la mesa. Bien, repasemos una vez más, dijo. Emma y yo nos infiltraremos por esta entrada lateral.
Thomas, tú estarás aquí, señaló un punto cercano, coordinando con nuestro equipo de apoyo y monitoreando la situación externa. Emma asintió, su corazón acelerándose ante la inminencia de la misión. Una vez dentro, nos dirigiremos al escenario principal. Es allí donde se realizará el núcleo del ritual. Exacto, confirmó Javier. Nuestro objetivo principal es interrumpir el ritual antes de que alcance su punto crítico. Si podemos destruir el altar central, deberíamos poder desestabilizar todo el proceso. Thomas frunció el ceño, preocupado. ¿Y si no llegamos a tiempo? ¿Y si el ritual ya está en marcha? Javier intercambió una mirada sombría con Emma. En ese caso, tendremos que recurrir a medidas más drásticas. Las ampollas que les di son nuestro último recurso. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Todos eran conscientes del riesgo que estaban a punto de correr. Hay algo más que deben saber, añadió Javier después de un momento. Una vez que estemos dentro, es posible que nos enfrentemos a cosas que desafíen nuestra comprensión de la realidad. Los guardianes han hecho pactos con entidades más allá de nuestro mundo. Estén preparados para cualquier cosa. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de todo lo que habían visto y aprendido, la idea de enfrentarse a fuerzas sobrenaturales aún la aterrorizaba. ¿Cómo nos protegeremos contra eso?, preguntó. Javier sacó 3 pequeños amuletos de su bolsillo. Estos nos darán cierta protección contra influencias mágicas. No son infalibles, pero nos darán una oportunidad. Mientras se colocaba el amuleto alrededor del cuello, Emma no pudo evitar pensar en lo surrealista que se había vuelto su vida. Hace solo unas semanas, era una simple gobernanta. Ahora, estaba a punto de enfrentarse a un culto oscuro y fuerzas sobrenaturales. Una última cosa, dijo Javier, su voz grave. Pase lo que pase mañana, quiero que sepan que estoy orgulloso de ustedes dos. Han mostrado un coraje y una determinación admirables. Thomas y Emma intercambiaron una mirada, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Habían recorrido un largo camino juntos y ahora se enfrentaban a su prueba más difícil. Descansen bien esta noche, concluyó Javier. Mañana, cambiamos el destino del mundo. Mientras se preparaban para dormir, Emma miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ellos. En algún lugar ahí afuera, los guardianes del crepúsculo se preparaban para sumergir al mundo en la oscuridad. Y ellos 3 eran la única línea de defensa. Con una mezcla de miedo y determinación, Emma se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, lucharía hasta el final. El destino de muchos dependía de ello. La noche del ritual llegó con una calma antinatural. El cielo estaba despejado, pero ni una estrella brillaba, como si el universo mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Emma, Thomas y Javier se movían silenciosamente por las calles desiertas, sus pasos resonando en el asfalto. El antiguo teatro se alzaba ante ellos, una mole oscura y amenazante contra el horizonte urbano. Recuerden el plan, susurró Javier mientras se acercaban. Emma y yo entraremos. Thomas, tú te quedarás aquí fuera, coordinando con nuestro equipo de apoyo. Thomas asintió, aunque Emma pudo ver la lucha interna en sus ojos. Quería estar adentro, enfrentando a su familia, pero sabía que su papel era igualmente crucial. Tengan cuidado, dijo Thomas, apretando la mano de Emma. Y traigan a Sofía de vuelta, si pueden. Emma le devolvió el apretón, tratando de transmitir toda la fuerza y el apoyo que pudo en ese simple gesto. Lo haremos. Con un último intercambio de miradas, Emma y Javier se separaron de Thomas, dirigiéndose hacia la entrada lateral que habían identificado en sus planes. El corazón de Emma latía con fuerza, cada sombra parecía esconder una amenaza. Javier trabajó rápidamente en la cerradura, y en cuestión de segundos, estaban dentro. El interior del teatro era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones abandonadas. El aire estaba cargado de un olor acre, mezcla de humedad y algo más, algo que Emma no quería identificar. A medida que avanzaban, Emma comenzó a escuchar un murmullo distante, un cántico que parecía vibrar en las mismas paredes del edificio. Se llevó la mano al amuleto que colgaba de su cuello, buscando consuelo en su peso. Por aquí,
indicó Javier, guiándolos hacia el escenario principal. Al acercarse, el cántico se hizo más fuerte, y Emma pudo distinguir palabras en un idioma que no reconocía. Cada sílaba parecía rasgar el aire, dejando una sensación de malestar en su estómago. Finalmente, llegaron a un punto desde donde podían ver el escenario sin ser detectados. La escena que se desarrollaba ante ellos era como sacada de una pesadilla. Docenas de figuras encapuchadas formaban un círculo alrededor de un elaborado altar de piedra. En el centro, Alejandro Blackwood, vestido con una túnica negra adornada con símbolos arcanos, alzaba sus brazos hacia el techo. A su lado, Sofía yacía inmóvil sobre el altar, sus ojos abiertos pero vacíos, como si estuviera en trance. «Oh, Dios mío», susurró Emma, horrorizada. Javier la silenció con un gesto, señalando hacia un punto en lo alto del escenario. Emma siguió su mirada y tuvo que contener un grito. Sobre ellos, flotando en el aire, había una especie de portal, un vórtice de energía oscura que parecía absorber toda la luz a su alrededor. «El ritual ya ha comenzado», murmuró Javier, su voz tensa. «Tenemos que actuar ahora». Pero antes de que pudieran moverse, una voz resonó en sus comunicadores. Era Thomas, su tono urgente y alarmado. «Emma, Javier. Algo está pasando afuera. Las calles están cambiando. Es como si la realidad misma se estuviera distorsionando». Emma miró a Javier, el pánico creciendo en su pecho. «¿Qué hacemos?». Javier sacó la ampolla con el líquido oscuro. «Tenemos que llegar al altar. Es nuestra única oportunidad de detener esto». Con una determinación nacida de la desesperación, Emma y Javier comenzaron a moverse hacia el escenario. Usaron las sombras como cobertura, aprovechando que la atención de todos estaba centrada en el ritual. Estaban a mitad de camino cuando uno de los encapuchados se giró, mirando directamente hacia ellos. Por un momento terrible, Emma pensó que los habían descubierto. Pero entonces, el hombre gritó, señalando hacia el portal. «Miren. Está sucediendo». Todas las miradas se dirigieron hacia arriba. El vórtice había comenzado a expandirse, y a través de él, Emma pudo ver cosas. Formas retorcidas y tentáculos que se retorcían, tratando de atravesar la barrera entre mundos. Aprovechando la distracción, Emma y Javier corrieron los últimos metros hacia el altar. Alejandro, sintiendo el movimiento, se giró justo cuando llegaban. «Ustedes», rugió, su voz amplificada por el poder del ritual. «No interferirán». Con un gesto de su mano, una onda de energía los golpeó, enviándolos volando hacia atrás. Emma aterrizó con fuerza, el aire escapando de sus pulmones. A su lado, Javier luchaba por ponerse de pie. «Ama», jadeó, extendiendo la ampolla hacia ella. «Tú tienes que hacerlo. Yo lo distraeré». Antes de que Emma pudiera protestar, Javier se lanzó hacia Alejandro. Los dos hombres se enzarzaron en una lucha feroz, energía oscura chisporroteando a su alrededor. Emma se arrastró hacia el altar, la ampolla apretada en su mano. Sofía yacía allí, sus ojos ahora cerrados, su respiración apenas perceptible. «Sofía», llamó Emma, sacudiendo a la joven. «Sofía, despierta. Tenemos que salir de aquí». Los ojos de Sofía se abrieron lentamente, confusión y miedo mezclándose en su mirada. «¿Emma? ¿Qué? Oh, Dios, ¿qué he hecho?». Un rugido ensordecedor llenó el teatro. El portal se había expandido aún más, y ahora criaturas de pesadilla comenzaban a emerger, sus formas desafiando toda lógica y cordura. Emma ayudó a Sofía a levantarse, pero sabía que no tenían tiempo de escapar. El ritual había llegado demasiado lejos. Con una última mirada a Javier, quien seguía luchando contra Alejandro, Emma tomó su decisión. «Lo siento», susurró, y antes de que pudiera dudar, bebió el contenido de la ampolla. El efecto fue inmediato. Un fuego líquido pareció extenderse por sus venas. Emma gritó, cayendo de rodillas, pero mantuvo su enfoque en el altar. Con las últimas fuerzas que le quedaban, colocó sus manos sobre la piedra y dejó que el poder fluyera a través de ella. Una luz cegadora emanó de sus manos, extendiéndose por todo el altar y luego por el escenario.
Los guardianes del crepúsculo gritaron, retrocediendo ante la intensidad. El portal comenzó a cerrarse, las criaturas que habían logrado pasar siendo arrastradas de vuelta. Alejandro, con horror en su rostro, trató de mantener el ritual, pero era demasiado tarde. Con un estallido final de luz, el portal se cerró por completo. El silencio cayó sobre el teatro, roto solo por los jadeos y gemidos de los presentes. Emma, sintiendo que la vida se escapaba de ella, miró a su alrededor. Javier estaba de pie, sosteniendo a un Alejandro derrotado. Sofía lloraba silenciosamente a su lado. Y allí, en la entrada del escenario, estaba Thomas, sus ojos llenos de lágrimas y una mezcla de orgullo y dolor. «Lo logramos», susurró Emma, una sonrisa débil en sus labios. «Lo detuvimos». Mientras la oscuridad comenzaba a nublar su visión, Emma sintió una paz que no había experimentado en semanas. Habían salvado al mundo, y ese conocimiento era suficiente. Lo último que vio antes de que todo se desvaneciera fue el rostro de Thomas, acercándose a ella, sus labios formando palabras que ya no podía escuchar. El amanecer llegó a la ciudad con una calma surreal. Las sirenas de policía y ambulancias rompían el silencio, mientras las autoridades trataban de dar sentido al caos que había ocurrido durante la noche. En una habitación de hospital, Emma yacía inconsciente, rodeada de máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Thomas no se había apartado de su lado desde que la habían traído, sus ojos rojos por el llanto y la falta de sueño. Javier entró en la habitación, su rostro mostrando el cansancio de las últimas horas. ¿Algún cambio?, preguntó en voz baja. Thomas negó con la cabeza. Los médicos dicen que es un milagro que siga viva. No pueden explicar lo que le sucedió. Fue muy valiente, murmuró Javier, poniendo una mano en el hombro de Thomas. Salvó a todos. El silencio cayó entre ellos, solo interrumpido por el pitido constante de las máquinas. Después de un momento, Javier habló de nuevo: la policía ha arrestado a la mayoría de los miembros de los Guardianes del Crepúsculo. Tu padre, Alejandro, está bajo custodia especial. Las autoridades aún están tratando de procesar toda la información. Thomas asintió distraídamente, su atención nunca dejando el rostro pálido de Emma. ¿Y Sofía? Está en observación psiquiátrica. El trauma de lo que vivió, bueno, llevará tiempo que se recupere. En ese momento, un leve movimiento en la cama captó su atención. Los ojos de Emma comenzaron a parpadear, luchando por abrirse. Emma, exclamó Thomas, inclinándose sobre ella. Emma, ¿puedes oírme? Lentamente, los ojos de Emma se enfocaron en Thomas. Una débil sonrisa se formó en sus labios. Lo logramos, susurró con voz ronca. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Thomas mientras asentía. Sí, lo logramos. Tú lo lograste, Emma. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, interrogatorios y titulares de noticias. La exposición de los Guardianes del Crepúsculo sacudió los cimientos de la sociedad. Políticos, empresarios y figuras públicas cayeron en desgracia a medida que se revelaba la extensión de la corrupción. Emma se recuperaba lentamente, su cuerpo y mente luchando contra los efectos del ritual. Thomas y Javier se turnaban para estar con ella, protegiéndola de la avalancha de periodistas y curiosos que querían hablar con la heroína que salvó al mundo. Una semana después del incidente, mientras Emma descansaba en su habitación de hospital, recibió una visita inesperada. Isabel Blackwood, pálida y visiblemente agotada, entró tímidamente. «Señora Blackwood», dijo Emma, sorprendida. Isabel se acercó a la cama, sus ojos llenos de lágrimas. «Emma, yo quería agradecerte. Por salvar a Sofía, por detener toda esta locura». Emma tomó la mano de Isabel. «Usted también ayudó. Sin la información que nos dio, nunca lo habríamos logrado». Isabel asintió, una sonrisa triste en sus labios. «Desearía haber hecho más, antes. Tal vez si hubiera sido más fuerte». «No se culpe», interrumpió Emma suavemente. «Lo importante es que ahora tenemos la oportunidad de reconstruir, de hacer las cosas bien». Mientras Isabel se iba, prometiendo volver con Sofía cuando estuviera mejor, Thomas entró en la habitación.
Traía consigo un periódico. «Mira esto», dijo, extendiéndolo sobre la cama de Emma. El titular principal rezaba: «Culto secreto desmantelado, la verdad detrás de los guardianes del crepúsculo». Debajo, había una foto de Emma, Thomas y Javier, etiquetados como los héroes anónimos que habían expuesto la conspiración. «Es extraño», murmuró Emma, pasando sus dedos por la imagen. «Hace unas semanas, era solo una gobernanta. Ahora eres una heroína», completó Thomas, tomando su mano. «Siempre lo fuiste, Emma. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo». Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Emma fue dada de alta del hospital, aunque los médicos advirtieron que los efectos a largo plazo de su experiencia aún eran desconocidos. Javier, utilizando sus contactos, ayudó a Emma y Thomas a establecerse en un lugar seguro, lejos del frenesí mediático. Sofía, una vez que fue liberada de la observación psiquiátrica, se unió a ellos, buscando redención y un nuevo comienzo. Una tarde, mientras los cuatro estaban sentados en el porche de su nueva casa, contemplando el atardecer, Javier habló: «Saben, nuestro trabajo no ha terminado. Puede que hayamos derrotado a los guardianes del crepúsculo, pero hay otras amenazas ocultas en las sombras. Otros grupos que buscan poder a través de medios oscuros». Emma y Thomas intercambiaron una mirada. «¿Qué sugieres?», preguntó Emma. Javier sonrió. «Creo que formamos un buen equipo. Con nuestro conocimiento y experiencia, podríamos hacer mucho bien. Proteger a otros de las amenazas que la mayoría ni siquiera sabe que existen». Sofía, que había estado callada, habló por primera vez: «Quiero ayudar. Necesito enmendar mis errores». Thomas asintió. «Cuenta conmigo. No puedo ignorar lo que sé ahora». Todos miraron a Emma, esperando su respuesta. Ella cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión. Cuando los abrió, había determinación en su mirada. «Lo haremos», dijo con firmeza. «Juntos». Mientras el sol se ponía en el horizonte, los cuatro se quedaron en silencio, conscientes de que este no era un final, sino un nuevo comienzo. El mundo había cambiado, y ellos con él. Y aunque sabían que habría desafíos por delante, estaban listos para enfrentarlos. Emma miró a Thomas, luego a Sofía y Javier, y sintió una oleada de gratitud y propósito. Habían pasado del miedo y la incertidumbre a la fuerza y la unidad. Y juntos, estaban listos para enfrentar cualquier oscuridad que el futuro pudiera traer. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas otras historias emocionantes como esta se publicarán pronto y no querrás perderte ninguna. Gracias por ver.